Buenas tardes, soy Saad, alumno de primero de SMR, y en este vídeo voy a responder las preguntas del apartado 02 Arquitectura del canal 01 Componentes. Comenzamos. La primera pregunta dice: ¿qué define una arquitectura de un equipo informático? Pues una arquitectura define las diferentes unidades funcionales que componen el equipo, sus características principales y cómo se da la comunicación entre dichas unidades. 2. ¿Cuál es la arquitectura más utilizada y cuál es la principal funcionalidad para la que fue creada? Pues tenemos que actualmente la mayoría de equipos microinformáticos se basan en la arquitectura de von Neumann. Y la principal funcionalidad de esta misma arquitectura es que el equipo microinformático ejecute programas y que estos programas manejen un conjunto de datos y que tanto los datos como el programa estén almacenados en una memoria de lectura y escritura dentro del propio equipo. 3. ¿Qué es un programa, instrucción y dato? Comenzamos con el programa. El programa se encarga de realizar una tarea específica. Está compuesto por una serie de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial para la realización de dicha tarea. En segundo puesto tenemos la instrucción. Esta es una pequeña e indivisible acción que es capaz de realizar un equipo informático. Y finalmente dato, pues dato es la información con la que trabajan los programas. Pueden ser la información que reciben o la que devuelven. 4. ¿Qué unidades funcionales se crearon para alcanzar esa principal funcionalidad? Pues tenemos 5 unidades funcionales. Voy a ir nombrando cada una y las voy a ir explicando. Comenzamos primero por la unidad de control, UC. Esta se encarga de gestionar y coordinar al resto de unidades funcionales para conseguir un fin determinado. Después tenemos la unidad aritmético-lógica, UAL. Esta se encarga de realizar todas las operaciones aritméticas y lógicas necesarias cuando se ejecuta un programa. Tercer puesto tenemos la unidad central de proceso, UCP. Esta no es una unidad en sí, sino es el nombre que recibe la unidad, es el nombre que recibe el conjunto de la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Vale, seguimos ahora con la unidad de memoria principal, UMP. Esta se encarga de almacenar de manera temporal todos los programas que se van a ejecutar y todos los datos asociados a dichos programas. Y para terminar con las unidades funcionales, la última que tenemos sería la unidad de entrada-salida. Esta unidad se encarga de introducir y extraer información del resto del equipo y del exterior del equipo. 5. ¿Cuál es el funcionamiento de la arquitectura de von Neumann y cómo se lleva a cabo este funcionamiento? Fases. Comenzamos explicando qué es el funcionamiento. Bueno, entonces la función básica de la arquitectura es ejecutar las instrucciones de los programas sucesivamente para obtener el resultado final de dicho programa, como he explicado anteriormente. Y el funcionamiento se lleva a cabo en lo que se conoce como ciclo de instrucción. Y este está compuesto por 3 fases, que van desde la ejecución del programa hasta la finalización del mismo. La primera fase que tenemos es la fase de búsqueda. En esta, la unidad de control lee la unidad de memoria principal, lee de la unidad de memoria principal las instrucciones que debe seguir. Después tenemos la fase de ejecución. En esta fase, la unidad de control lleva a cabo los pasos necesarios para completar la instrucción, utilizando, según sea necesario, el resto de unidades funcionales. Y finalmente tenemos la fase de interrupción. En esta fase, la unidad de control comprueba si a través de la unidad de entrada-salida algún componente externo desea utilizar sus recursos. 6. Un segundo, perdón. ¿De qué se encarga la unidad de control y cuáles son sus componentes? Pues la unidad de control se encarga de gestionar y coordinar todas las unidades funcionales para conseguir un fin determinado y busca las instrucciones del programa que desea ejecutar en la unidad de memoria principal. Las interpreta y le dice a cada unidad funcional lo que debe hacer en cada momento para llevar a cabo la instrucción de manera completa. Y los diferentes componentes de la unidad de control son: 1. Decodificador.
Este es el encargado de interpretar las instrucciones y determinar el conjunto de órdenes necesarias para llevar a cabo. Segundo puesto tenemos el secuenciador. Este es el encargado de activar las líneas de control necesarias para decirle al resto de las unidades qué deben de hacer. En tercer puesto tenemos el reloj, que es un circuito que genera pulsos eléctricos a intervalos constantes y así consigue sincronizar todas las órdenes que se llevan a cabo en el equipo. Y para terminar esta pregunta, tenemos los registros, que son lugares de almacenamiento temporal en los que se almacenan direcciones, instrucciones o datos que la unidad de control necesite en ese momento. 7. ¿De qué se encarga la ALU, UAL y qué componentes posee? Pues bien, la unidad aritmético-lógica, Arithmetic Logic Unit en inglés, es el centro de cálculo del equipo. Se encarga de realizar las operaciones aritméticas como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y lógicas como OR, AND, NOT, etc., que le pide la unidad de control. Y los componentes que posee la ALU son los registros. Estos también son lugares donde se almacenan de manera temporal los datos que se leen de la memoria principal o la unidad de entrada-salida y los datos que genera la unidad tras realizar sus propios cálculos. 8. ¿Qué es la CPU-UCP y cómo está formada? Pues la unidad central de proceso, Central Processing Unit en inglés, es el nombre que recibe la unión de la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. No es una unidad como tal, como ya he explicado anteriormente, sino que así es como se denomina dicha unión entre las dos unidades diferentes. 9. ¿De qué se compone la memoria principal y de qué se encarga? Pues la unidad de memoria principal, o Main Memory Unit en inglés, MMU, se encarga de almacenar temporalmente los programas, o sea, sus instrucciones que se están ejecutando en el equipo en un momento determinado. Y también de almacenar también los datos asociados a estos programas. Y la unidad de memoria principal está compuesta por un conjunto de celdas de la misma capacidad y como consecuencia el mismo número de bits cada celda. Cada celda tiene una identificación única para su referencia, que es denominada dirección o en inglés address. En la celda se almacenan las instrucciones de los programas o los datos y cabe destacar que esta unidad, el almacenamiento, perdón, de esta unidad es volátil, lo que significa que cuando deja de recibir corriente eléctrica, se borra el contenido de sus celdas. Vale. Y en dicha celda se realizan operaciones de lectura y escritura. 10. ¿De qué se encarga la unidad de entrada y salida y qué permite? Pues la unidad la unidad de entrada y salida se encarga de introducir y extraer información del resto del equipo y del exterior al equipo. Exactamente, permite la comunicación con los periféricos y dispositivos de almacenamiento externo. Y también hay que decir que la unidad de entrada-salida es lo que se conoce como chipset de placa base. 11. ¿Qué son los buses de comunicación? Pues los buses de comunicación bases son los canales por los que se intercomunican las diferentes unidades funcionales y según el tipo de información que pase por ellos pueden ser 1. Bus de control bus. Este tipo de bus transmite las señales de control que sirven para manejar el funcionamiento de las diferentes unidades funcionales. En segundo lugar, tenemos el bus de direcciones, address bus, que transmite direcciones entre la unidad de control y la unidad de memoria principal. Y, el último tipo de bus de datos que tenemos es el bus de datos. Este transmite instrucciones o datos en general entre las diferentes unidades funcionales. Y para finalizar este vídeo, la última pregunta que tenemos es la 12. Dice, ¿qué son los registros? Pues los registros son los lugares de almacenamiento temporal en los que se almacenan direcciones, instrucciones o datos que las unidades necesitan en un momento determinado. Y se dividen en dos diferentes bloques, los registros de la unidad de control y los registros de la unidad aritmético-lógica.
Y pues nada, con esto ya hemos terminado este vídeo. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente.